Bueno, buenas tardes a todos. Aunque la hora es la mejor para que con este taller tan estupendo, que son la palabra ya de edificios inteligentes al servicio de los usuarios, va a significar para todos aquellos que no hayan tomado el café, pues una sobredosis de cafeína que nos permita reconectar después de este paréntesis. Bueno, con lo primero, presentarme, aunque me han presentado, soy Ricardo Fortuoso, estoy en calidad de presidente del clúster de innovación AICE, que además representa a la mayor parte del sector que hoy estáis aquí, y soy fundador y CEO de la empresa UNOA Ingenieros. Agradecer, como no, al ICCL por la invitación a este estupendo congreso, a las maravillosas personas del ICCL que han hecho que modere esta estupenda mesa con una calidad, por lo que he podido contrastar, además, aunque ya nos conocemos algunos, ahora en la sobremesa ahí máxima en cuanto a la tecnología. Y, como no, agradecer a la Junta de Castilla y León y a los colaboradores y patrocinadores que han hecho este congreso, que tiene, como podemos ver, este éxito. Como digo, que poco a poco además ya os vais reincorporando. Y bueno, pues con nosotros tenemos, aunque ya os ha presentado, aprovecho antes de dar paso a la introducción, tenemos a Antonio Eroles, que es, perdón un momentín, que saco la chuleta, porque tiene un nombre IoT Senior Product Manager en Celmes Telecom. Y Antonio Vicente, que es CEO de Artificial Intelligent Talentum. Y bueno, a Julia Vicente, que bueno, pues es investigadora y jefa de proyecto en el área de energía de Cartif. Bueno, para introducir el tema, que es apasionante, ¿no? Pues desde el punto de vista de que además nos conducirán los aquí presentes a lo que es la temática y el acercamiento a los edificios inteligentes en cuanto a lo que es la conectividad y poniendo al usuario y, como se ha comentado en la anterior exponencia, en el centro de decisión y en el centro del diseño. Digamos que vamos hoy aquí en esta mesa, que va a ser un poco diferente en cuanto a que va a haber 3 presentaciones. Nos introducirán, como digo, en la temática de los edificios inteligentes, y a través de las conversaciones y el debate que tengamos, entraremos en la digitalización, en la inteligencia artificial, en las comunicaciones, con el 5G, el Internet de las cosas, en los modelos IoT de los edificios, en las plataformas Smart Cities, en conceptos con los que cada vez estamos más familiarizados desde el contexto de la edificación y del urbanismo. Tenemos claro que la obtención y la gestión de los datos a través de los nodos IoT de los edificios y su conexión con plataformas cada vez más transversales y abiertas de las Smart Cities, incluso la conexión de estas plataformas con plataformas superiores que nos permiten conectar con aeropuertos, puertos, estaciones o otros servicios de interés, nos permitirán mejorar en el futuro la planificación y la gestión urbana para los espacios urbanos del mundo, para que todos estos espacios urbanos del mundo sean más inclusivos, sean más seguros, sean más resilientes y sostenibles. Porque a través de estos sistemas, digamos, de nerviosos y que al fin y al cabo representa el sistema nervioso de los edificios y de las ciudades y del propio cerebro, conseguimos mejorar, digamos, la eficiencia y que esos datos nos puedan llevar a una mejor gestión. Si pensamos de una manera además más imaginativa en el futuro, pues cuando seamos capaces de procesar cantidades inimaginables de datos, ya que se espera que a lo mejor en 2025 seamos capaces de transmitir en torno a 75.000 millones de datos a través de los aparatos conectados IoT,
con una computación y con tecnología que se espera que, aunque para esto queda más, como puede ser la tecnología cuántica, podamos llegar, digamos, que nuestras vidas sufrirán un cambio importante, de tal forma que transitaremos más en una simbiosis entre el mundo real y el mundo digital. Hasta tal punto que, al igual que tenemos un ADN que digamos que cada uno nos caracteriza como personas, tendremos un algoritmo basado en prácticamente nuestros patrones de conducta que vendrán generados a través de nuestra huella digital, que nos conocerán más que nosotros mismos. Incluso a veces confiaremos más en ellos, en las decisiones que puedan tomar, por dejar al lado parte de las emociones. Bueno, ante este futuro y cuando el Internet de las cosas y de las comunicaciones nos permitan obtener más datos de los edificios, de las ciudades y de los eventos, pasaremos de entornos urbanos, como hasta ahora, reactivos, a entornos urbanos que se manejen y actúen de una manera más predictiva. Bueno, ante este nuevo paradigma, la pregunta en este formato que hoy estamos aquí es conocer dónde estamos ahora y tal vez si la aplicación de estas tecnologías está más cerca de lo que creemos. De hecho, existen proyectos que actualmente están en marcha y que aquí veremos, al igual que empresas que han hecho pues, de estos conceptos el core o el corazón de su negocio y de su actividad. Los ponentes aquí presentes nos hablarán de experiencias en este sentido que pueden servir pues, como ejemplo inspirador y estímulo para un sector y para técnicos que aquí estamos y que deseen incorporar pues, tanto a sus proyectos como a su actividad este tipo de tecnologías. Y sin más, doy paso a las ponencias. Julia, eres la primera. Julia, como os he dicho, nos hablará de cómo en el Cartiz han focalizado sus proyectos hacia los ciudadanos y usuarios. Han hecho proyectos que han ido escalando en tamaño y en necesidades. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos por permanecer aquí con nosotros después de la comida. Yo sé que es un momento duro, esperamos que no lo sea demasiado por nuestra culpa. Y muchas gracias a los organizadores de esta jornada, de estos 2 días tan interesantísimos y en los que, bueno, esperamos mis compañeros ponentes y yo poder aportar un granito desde la tecnología, que es un punto un poco aparte, que os resulte de interés. Bueno, mi ponencia, con este título tan sugerente, Digitalizando un mundo analógico, integración de personas, edificios y ciudades. Muchas veces los aspectos de la digitalización los vemos como algo futurible, cosas de las películas que hace no tanto las teníamos como de ciencia ficción y que de repente se han convertido en un presente, pero un presente muy vivo y que nos acompaña ya a todos nosotros. ¿Quién de vosotros no tiene un teléfono móvil en la mano o en el bolsillo? Bueno, pues ese es un elemento muy importante que nos da capacidad de digitalización y de cómputo de datos y de valor añadido que también puede ser para nosotros, no solo para esas empresas que toman nota de nuestros datos. Yo vengo de Cartif, como ha dicho Ricardo, somos un centro tecnológico que trabaja en diferentes aspectos a través de una estructura en diferentes laboratorios. Como veis ahí, trabajamos en energía, medio ambiente, construcción e infraestructuras, que sería seguramente la más cercana a este congreso, pero también en aspectos como agroalimentación, salud y calidad de vida, que no está tan lejos de lo que vemos aquí, o soluciones industriales. Pero de lo que vamos a hablar hoy, de los aspectos de la construcción y de cómo pasamos de un mundo analógico, de un mundo en el que las cosas eran como muy puntuales y se iban haciendo en fila, en línea, a cómo ahora hacemos todo en paralelo y cómo esas herramientas digitales nos ayudan a llegar a ese punto, pues yo os quiero dar un recorrido de cómo en Cartif hemos estado trabajando en proyectos que han tenido todos estos aspectos en cuenta y cómo ha evolucionado también con el tiempo ese tipo de proyectos. Me voy a focalizar en proyectos subvencionados por la Unión Europea a través de los diferentes programas marcos en los que hemos venido trabajando en Cartif ya desde hace muchos años. Veis ahí en esa línea de abajo, esas letras FP5, FP6, FP7 corresponden con los 3 programas marcos, el quinto, sexto y séptimo,
Y después, Horizonte 2020 sería el que habría correspondido con el 8º programa marco, que cambió a ese nombre mucho más bonito, Horizonte 2020. Y ya esa flecha HEU sería el Horizonte Europa, que será el que venga después, cuando acabe en el que estamos ahora casi rematando el Horizonte 2020. Empezamos trabajando en aspectos que estaban relacionados con los edificios puramente, que en términos energéticos se hablaba de la integración de las energías renovables, de la integración de sistemas de gestión energética, perdonadme la terminología en inglés, pero va a ser solo un poquitín. Y cuando hablábamos de energía, hablábamos sobre todo de eficiencia energética. Después empezamos a hablar de otros términos y de otras escalas. Pasábamos de las escalas de edificio a los grupos de edificios, a las mancomunidades, a los barrios. El concepto de eficiencia energética se mantenía y ahí, en esa escala, nos estuvimos moviendo con proyectos que, como veis ahí, he querido reflejar únicamente esta década, que no queda ya tan lejos, pero que sí que lo está en el tiempo si lo pensamos, con los proyectos que se financiaron en la convocatoria del 2011. Esos 4 que veis ahí corresponden a una convocatoria en concreto, que es de eficiencia energética en edificios. Y los otros 2 corresponden también a eficiencia energética, pero subiendo en la escala. Corresponden a proyectos que hacen referencia a mancomunidades o incluso a escala de distrito. Con el Horizonte 2020 nosotros nos vimos inmersos en un aumento a mayor de escala. Nos fuimos al nivel de ciudad. A nivel de ciudad se siguió manteniendo ese concepto de eficiencia energética, subió la escala de demostración. Todos estos proyectos que os estoy poniendo aquí son proyectos que tenían una componente demostrativa, no eran papel, no eran cosas que se hacían con estudios, con simulaciones, no. Eran proyectos en los que había edificios reales, en los que se instalaban sistemas reales o incluso edificios que se construían. Los de la primera fila fueron proyectos de nueva construcción. En este punto llegaron los que se llamaron los proyectos Faro de la Unión Europea. Estos proyectos, los Smart City, incluyeron ya las componentes de la tecnología de la información y las comunicaciones, las TIC, como un eje más. En las anteriores se daba por hecho que había una vertebración de las TIC incluidas en esos proyectos, pero en este caso, al llegar al nivel de ciudad, era necesario que fueran un pilar más. Y así aparecía en las convocatorias para los proyectos que se fueran a financiar. A posteriori se incluyeron otro tipo de aspectos como la renaturalización de ciudades, los aspectos de inclusión de elementos naturales en las ciudades. Si me hace caso, sí, ahí. Y ahí, de nuevo, las siguientes convocatorias de Smart Cities se financiaron en los 2 años consecutivos, en el 2016 y 2017, 5 proyectos más. La comunidad de proyectos Faro se generó una comunidad porque además la Unión Europea lo que intenta es que se maximice el impacto de modo que todos trabajen juntos y los proyectos Faro están obligados a trabajar juntos en difusión y en desarrollos. 5 proyectos más se unieron a esa familia. Y quiero mencionar uno en concreto, que es el Urban Green Up, que es un proyecto que tiene como demostrador también, y que es de los de renaturalización, una demostración en Castilla y León. Los siguientes han sido los financiados el año pasado, los de la convocatoria del 2018, y que han arrancado recientemente, en noviembre del 2018, noviembre-diciembre fue cuando arrancaron, que fueron estos 2 nuevos, el Making City, que es el que me pilla más cerca, y el Cities Change. Como veis, ha habido un punto de cambio, también de inflexión, en lo que la Comisión solicitaba en términos energéticos, en términos de eficiencia. Ya no piden edificios muy eficientes, no piden barrios muy eficientes, no piden que lleguemos a 0 en los consumos, piden que seamos positivos, que generemos un surplus de energía y que eso se haga a nivel de barrio, no edificio por edificio, que haya una componente de barrio. Y eso implica gestión y eso implica que las TIC están muy presentes. En paralelo hay otra serie de iniciativas
que son paralelas a todos estos proyectos y que intentan sacar el máximo provecho de todos ellos, haciendo que se multipliquen la repercusión en otras ciudades, que es algo que a la Unión Europea le interesa muy mucho. Con esta imagen, esta está tomada de un convenio firmado por los diferentes proyectos Faro. Es del año pasado. Aquí habría que añadir los dos últimos proyectos. Las cifras de arriba sí que son certeras, ¿vale? Son 14 proyectos Faro ya los que han sido financiados hasta a día de hoy. Y en total hay 40 ciudades y 53 followers. O sea, 40 ciudades son Faro más 53 followers. ¿Qué significa esto de followers? Desde la Unión Europea lo que quieren es que se replique muchísimo esto. Y si al principio pedía que hubiera ciudades dentro de los propios proyectos que ya trabajaran en replicar lo que se iba a hacer en esas Faro, con los años y con las convocatorias, el impacto que tenían que tener esas followers son cada vez mayor y mayor en número. De todos estos, a lo largo de todo el tiempo, si os fijáis ahí en ese mapa hay un montón de puntos en España. No estamos muy atrás, hay muchos puntos por ahí, pero seremos uno de los países en los que más impacto está teniendo y más interés hay desde las propias ciudades en que sus ciudadanos vivan mejor haciendo actuaciones a diferentes niveles, de distrito, de edificación, de movilidad y, por supuesto, de TIC. Y un componente muy importante que no os he dicho y que cada vez fue tomando más importancia es la importancia que se le ha dado al ciudadano en temas de social acceptance, de aceptación social y también de involucración, de citizen engagement. Bueno, pues ahí no se llegan a ver, os voy a decir Valladolid, Sabadell, Barcelona, Vitoria, Santiago de Compostela, San Sebastián, Palencia, Valencia, Santa Cruz de Tenerife, Pamplona, Sestao y en el Making City está León. Ya que estamos aquí, hay que decirlo, por supuesto. Bueno, pues como veis son un montón de ciudades y muchas en Castilla y León, que no estamos nada lejos. Bueno, ¿dónde estamos Cartif en todo este tinglao? Bueno, pues Cartif lleva trabajando en este tipo de proyectos desde hace mucho tiempo. Hemos tenido la gran suerte de no sé si atinar en cómo contar las cosas o de presentar buenos proyectos. Y todos esos que veis ahí son proyectos que coordina Cartif. Somos el socio que coordina. Pero además somos participantes en Smart City y en Matchup, proyectos en los que trabajamos como socio liderados en el caso de Smart City por Tecnalia y en el caso de Matchup por el Ayuntamiento de Valencia. Es decir, socios españoles, coordinadores españoles. En todas las convocatorias que ha habido hasta ahora, un proyecto de los financiados ha sido coordinado por un socio español. No está mal, ¿no? Para vendernos bien de cara a Europa. Bueno, pues eso es un poco el recorrido, pero diréis, bueno, enséñanos cosas, ¿no? Porque es verdad que tiene mucha fama los proyectos europeos de que es mucho papel, de que es mucha simulación, pero no hay realidad. Bueno, vamos a ver cómo arreglamos las cosas y cómo hacemos que cacharros viejos se conviertan en cosas preciosas. Bueno, tan preciosas, pero sí muy útiles y que están muy bien. Voy a empezar con Direction. Este proyecto europeo, yo tuve la suerte de ser la coordinadora de este proyecto y además trabajar con socios tan estupendos como UNOA Ingenieros, que era uno de los socios fue el jefe de obra de este edificio. Ha sido un edificio de nueva construcción. Era uno de los 3 demostradores dentro del proyecto y este está en Valladolid, en Buecillo, que es donde tenemos nuestra sede. Es la sede, el tercer edificio de nuestra sede, de Cartif. En este edificio, el componente de los que os contaba al principio, el componente de los usuarios siempre fue muy importante. Toda la planificación que se hace a nivel energético y de mejora se hace en función de los usos que va a tener el edificio. Y las TIC también estaban incluidas. Hay un sistema de gestión que tiene en cuenta un montón de cosas de gestión inteligente, de la iluminación. Las lamas que se ven ahí son lamas controladas automáticamente que tienen en cuenta la iluminación interior, exterior, el calor para que también haya un balance térmico. Y se pueden hacer cálculos en términos de coste o en términos de energéticos, que no siempre van ligados. Bueno, pues este es un ejemplo del que os quería hablar, porque no solo en rehabilitación se puede trabajar, también en nueva construcción. El resto ya van a ser de rehabilitación. Este es Artucities. Artucities estaba en la siguiente convocatoria, en la del 2012. Estas fotos que veis ahí son de algunos de los edificios de la intervención que se hizo en Valladolid, en el barrio del 4 de marzo. Son edificios de los últimos años 50, principio de los 60. Y esta es la imagen de los edificios rehabilitados.
Si os dais cuenta, bueno, yo me fui dando cuenta ayer cuando hicimos la visita por el barrio, en las rehabilitaciones que se hicieron aquí en León, que se han hecho a lo largo de todo este tiempo, ha habido algunos casos en los que los edificios tenían un impacto visual muy similar al que tenían anteriormente, mientras que hay otros que eran mucho más vanguardistas. Como veis aquí, este es un ejemplo del primer caso. ¿Y por qué se hizo así? Pues porque a los usuarios se les tuvo muy en cuenta. En el 4 de marzo es un barrio en el que todos los edificios son como los que veis y tienen los vecinos un componente de barrio muy, muy, muy intenso. Y ellos querían que sus casas, después de rehabilitadas, tuvieran la misma pinta que tenían antes. Ellos querían su parte de abajo que pareciera piedra, su parte de arriba que pareciera de ladrillo, que las ventanas tuvieran su marco blanco, lo querían igual. Cada uno de los bloques de edificio eligió una constructora diferente, ellos fueron libres de elegir quién quisieran que se lo hiciera y negociaron con ellos ciertos términos, pero el término estético estaba de base incluido porque los vecinos quisieron que así fuera. En términos de TICs, de integración, no se hicieron demasiadas actuaciones, sí que se hicieron actuaciones, por ejemplo, en términos de iluminación, en inclusión de ascensores, por ejemplo, y controles de la iluminación en las zonas comunes. En algunos vecinos lo que sí que se hizo durante el proyecto fue una monitorización en términos de energéticos, de consumos y también de confort. Pero eso fue únicamente durante el proyecto y para poder asegurar que los ahorros que estábamos proponiendo inicialmente se estaban cumpliendo. No es una actuación a largo plazo de monitorización para los vecinos. Cityfied es otro proyecto de gran... Bueno, este tiene una escala muy importante. Se han rehabilitado 31 bloques con en total casi 1.500 viviendas, 1.488 viviendas. La pinta, el cambio es brutal. Brutal. Desde las primeras intervenciones, a los pocos meses de las primeras intervenciones, los vecinos estaban ya que saltaban de alegría porque tenían unas ineficiencias terribles y con las actuaciones que se ha hecho en la envolvente, ellos ya han notado muchísimo. Pero ya no solo en la envolvente, se ha hecho actuaciones también, en este caso sí, a nivel TIC. En este proyecto hay una plataforma de recogida de datos que es permanente, recoge datos técnicos de energía, de consumos, pero también de energía térmica, datos medioambientales, de emisiones de CO2, pero también datos sociales, contextuales y a través de encuestas a los ciudadanos y también económicos. Todos esos datos son recogidos a nivel de una plataforma central. Pero claro, podemos pensar, ¿y eso cómo le llega a los ciudadanos? Bueno, pues a los ciudadanos se les ha puesto medidores de consumo eléctrico y energético en sus casas. Tienen contadores y termostatos individuales en cada una de las viviendas. Pero además hay 25 vecinos que quisieron ir un paso más allá y que tienen monitorizadas sus casas y tienen sus consumos de electricidad, de calefacción, de gasto de agua sanitaria regulados y tienen una aplicación web que se ha generado para ellos, que no solo les da esos datos, sino que además les propone acciones de mejora para que sus casas vayan mejor y tengan una mejor eficiencia y un mejor comportamiento. He de decir que este ha sido un exitazo de proyecto en todos los sentidos. Es una pena, lo acabamos ya, y cuando digo ya es el domingo, porque acaba a finales de marzo. Nos va a dar mucha pena, porque es un gran proyecto. Y el siguiente que os voy a contar, bueno, estos son la parte de instalaciones. No solo se han hecho actuaciones en el edificio como tal, sino también en las instalaciones. Ya tenían una red de distrito en este barrio, solo para ellos. Y se ha generado una nueva red mejorada que va con biomasa, pero que además da servicio a los coles que hay al lado. Ahora, antes no lo daba, ahora ya sí. Bueno, el siguiente que os iba a contar, Remo Urban. Os estoy contando algunos de los que tienen actuaciones en Castilla y León, ¿vale? Remo Urban, eso que veis ahí, es el poblado de Fasa, el barrio de Fasa que está a la salida de Valladolid según se va hacia el sur, hacia Madrid. Esa es una imagen aérea del barrio antes de la intervención. Se han intervenido esa primera torre que veis ahí grandota y luego varios de los edificios que hay en la línea contigua a ese mismo edificio y en esta parte de la derecha. Esos son los edificios a día de hoy, no, antiguos, y estos son a día de hoy. En estos ya está la rehabilitación hecha. Este es un proyecto a nivel ciudad, es un Smart City. Valladolid es una de las ciudades faro. Y estas son las actuaciones que se están haciendo a nivel de edificación y de distrito. Así lo veis más cerca. En la torre, además, se ha hecho una integración de renovables. Bueno, pues en este proyecto, en Remo Urban, a nivel TIC,
hay una plataforma global que recoge los datos de las 3 ciudades faro que forman parte de este proyecto. Una es Valladolid, otra es Nottingham, en el Reino Unido, y otra es Tepebasi, en Turquía. Cada una de esas plataformas locales recoge los datos y los envía agregados para que no haya problemas de seguridad ni de privacidad de los usuarios hacia la plataforma central, y desde esa plataforma se proponen una serie de servicios de valor añadido para los ciudadanos. Unos son de evaluación, de indicadores de funcionamiento, indicadores económicos, e incluso se están desarrollando juegos para utilizar la gamificación, que es un término que seguro que muchos habéis oído, para trabajar con los ciudadanos la mejora tanto a nivel edificios como a nivel general en las diferentes actuaciones, porque aquí ya se incluyen actuaciones en términos de movilidad, de actuación ciudadana y más cosas, ¿vale? En este caso, una mejora muy específica que tienen los vecinos que les va a quedar en su casa, y es que a todos ellos se les han instalado válvulas termostáticas regulables y que pueden controlar con una aplicación en su móvil en cada uno de los radiadores, no por casa, por radiador. Os podéis hacer idea del coste que supone eso si lo tuviéramos que meter. Bueno, pues ellos lo tienen y están también muy contentos. De hecho, hubo una cierta contestación social inicial en el proyecto para poder salir adelante. Todos conocemos la normativa en España, la ley de la propiedad horizontal obliga a que haya una cierta unanimidad en los portales para que se puedan hacer actuaciones. Y uno de los portales, de los que son bajitos, de los de 3 alturas, dijo que no quería. Y cuando han visto cómo estaban quedando los portales de los demás, incluso han empezado a llamar, que ellos decían, llamamos a Europa, a quien sea, para que nos dejen, que nosotros ya ahora sí queremos. Bueno, lo contaremos como un caso de posibilidad de replicabilidad, porque realmente, una vez que ves las cosas hechas, las quieres, porque te convence realmente de lo bueno que es esto. Ese es el propósito de todos estos proyectos Faro, el que se demuestre que se pueden poner... ¿Ya voy a acabar? Vale, acabo ya. Sí, ya acabo. Bueno, solo quería poner esto, los que lo conocéis, esto es León. Estas son imágenes de León. Acaba de empezar en noviembre, con lo cual todavía no hay actuaciones. León es ciudad follower en Making City, ¿vale? Así que vosotros aquí en León quizá veáis parte de esos resultados que se van a realizar en las ciudades que sí que son faro, que son Oulu y Groningen, que están ahí en esos países nórdicos. Ese es de los de energía positiva. Y bueno, no quería terminar sin poner esta imagen, y ya es la última, ¿vale? Dentro de AEICE, que es el clúster que preside Ricardo, también trabajamos en Cartif y es que está a punto de salir del horno este libro que veis ahí, que es un libro que hemos redactado con el alma mater de Rafael Lledó, de Iluminación Lledó en Madrid, que se llama Edificios centrados en las personas. Aquí incluimos muchas cosas, no solo los términos de digitalización, pero también y en el que reflejamos la importancia que le damos todos nosotros, todos los que trabajamos en el clúster, al que las personas sean ese centro. Y retomo una frase que ha dicho esta mañana la ponente que veíamos en grabación, y es que pensemos que lo que vamos a hacer es cambiar la vida de las personas, no sus casas. ¿Vale? Y ahí lo dejo. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Y estos son mis datos de contacto por si alguien los necesita. Bueno, no te preocupes. A continuación, Antonio Eroles nos hablará de su presentación, la centrará en el Internet de las cosas. La idea es que dentro de los edificios hay cosas que pueden conectarse y ponerse al servicio del usuario. Hablará, por tanto, de los edificios conectados y mostrará ejemplos que lo hacen posibles. Esta no es Antonio Vicente. Ah, es la de... Tenemos la del otro Antonio. Pues ahora, cambiamos, ¿no? Bueno. Bien. Vale. Bueno, buenas tardes. Primero de todo, dar las gracias a la organización por brindarme la oportunidad de participar en este congreso. Y bueno, el reto para nosotros es hablar a esta hora de la tarde y hablar de tecnología sin hablar de tecnología, es decir, evitar o intentar evitar que os durmáis o que salgáis corriendo de la sala asustados, ¿no? Sin entrar en demasiados tecnicismos, ¿no? Bien, los edificios tienen vida. ¿Qué os parece esta afirmación? Entiendo que
todos estaríamos de acuerdo, viendo, por ejemplo, edificios como en el que estamos, con la actividad, o, por ejemplo, porque nuestros hogares pues, están en edificios, con lo cual creo que parece obvio que los edificios tienen vida. Pero me gustaría hacer otra pregunta. ¿Creéis realmente que aprovechamos las ventajas que nos aporta la tecnología para mejorar las condiciones de vida de estas personas que conviven en estos edificios? La respuesta a esta pregunta quizá no es tan evidente y probablemente tendríamos algo de debate respecto a la misma, ¿no? Yo, para ejemplificarlo, he seleccionado algunos ejemplos en medios, en prensa, estos últimos días, que me ayuden un poco a hablar, ¿no? A hablar de este tema, ¿no? Bien, este es un ejemplo de una persona mayor que en la tele comentaban, bueno, tuvo la desgracia de caerse y bueno, fue atendida por los servicios de emergencia, por los bomberos, después de estar 3 horas en el suelo. Y cuando llegaron se dieron cuenta de que la vivienda estaba a 12 grados centígrados, ¿no? Aquí podríamos hablar de muchos temas, hablar de por qué no se ha detectado una caída de esa persona, por qué no ha podido avisar a un servicio de emergencia con algún dispositivo, a un familiar, etcétera, o ya no por qué decirlo, por qué tenía una temperatura inadecuada para una persona de su edad de forma sostenida, ¿no? Bien, otro ejemplo. Este es un ejemplo algo diferente y trata de, una disputa entre una empresa de agua y una comunidad de vecinos que reciben una factura por valor de 63.000 euros. Creo que todos nos asustaríamos si recibiéramos una factura así. El caso es que en el circuito interno de la comunidad se produce una fuga de agua. No se detecta, obviamente, y como se lee el contador con un periodo de tiempo muy largo, pues al final la factura, según la compañía, es correcta, porque efectivamente ese agua se ha contabilizado por el contador. Lo que quizá podríamos preguntarnos es cómo es que se leen los contadores cada tanto tiempo cuando existe tecnología que permite conocer el consumo en tiempo real, ¿no? Estas situaciones se están produciendo a día de hoy. Este caso lo conocemos también de cerca, es un caso en Ibiza y es algo lateral a lo que estamos tratando estos días, pero al final es el descenso en el nivel de agua de los acuíferos. Esto provoca no solo un deterioro en la calidad del agua, sino también que si el descenso es muy drástico podría echar a perder el propio acuífero, ¿no? Bien, sobre estos 3 ejemplos, ¿qué creéis que tienen en común? Pues en todos ellos, yo diría, se ha actuado de forma reactiva, nunca de forma proactiva, y que con soluciones, nosotros las llamamos de lugares conectados, en el marco del Internet de las cosas, se habrían seguro detectado y en la mayoría de casos con un protocolo adecuado solucionado, ¿no? Pero bien, para entenderlo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una solución de Internet de las cosas? Bueno, pues siempre, y voy a utilizar el ejemplo de la anciana que se había caído en casa con una temperatura de 12 grados, pues tendríamos un elemento o un sensor. Puede ser un sensor como el que tengo en la mano. Son sensores, nosotros hemos elegido una tecnología para este tipo de casos. Son sensores que no necesitan alimentación, es decir, funcionan con 2 pilas. Son las tecnologías LPWA, que son tecnologías de muy bajo consumo, con lo cual podemos estar hablando de un sensor que te da varios datos al día. Puedes tener la temperatura de esa persona, que tiene una batería que se mide en años, y de instalación muy fácil instalación, porque no necesita alimentación y es tan fácil como ponerle una cinta de doble cara y pegarlo en la pared y ya tienes la temperatura de esa estancia. Ahora mismo yo medía la temperatura de esta sala antes de subir, por lo que no necesito ni una configuración, ni una conexión a Internet, ni una toma de corriente, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de un sensor que genera datos. Esos datos viajan a través de una red. En este caso, esta red es una red que Cellnex desplegó en el 2014, que es una realidad, que cubre el 93% de la población en España a día de hoy y que tiene 2 millones de objetos conectados. Si conoceréis, uno de los grandes clientes de esta red es Securitas Direct. Todas sus alarmas están conectadas a través de esta red. Bien, pues el dato viaja a través de un sensor, ya sea un dato de temperatura, de nivel de CO2, de humedad, etcétera. Ese dato se tiene que almacenar en una plataforma, se tiene que normalizar, se tiene que interpretar, saber que es una temperatura
de 12 grados, cada fabricante tiene su protocolo y se tiene que comparar con una serie de reglas. Un dato de 12 grados puede no decirte nada, pero un dato de 12 grados hay que ver dónde se ha producido. Es una vivienda en la calle X de la ciudad de León, bien, pero es un dato puntual y por tanto no es relevante, o es un dato sostenido en el tiempo, en las horas en las que esa persona está en casa, es un dato de una casa en la que vive una anciana, o es un dato de una persona joven, o es un dato que ha llegado de una casa que no está habitada. Es decir, ese dato se tiene que cotejar con una serie de reglas y en caso de ser susceptible generar una alarma que al final ejecutará una acción. Aquí vamos a ver algunas imágenes de aplicaciones que están funcionando. En este caso, pues, esa acción que generaría, pues generaría un aviso en la vivienda, saldría una alarma y el personal o quien estuviera detrás para ver estos datos, pues vería cuál es la situación de esa vivienda, por qué se ha producido esa alarma, en qué momento se ha producido, cuál es el estado actual en tiempo real de todos los valores sensorizados en la vivienda, como pueden ser temperatura, humedad, consumos energéticos, cuál es el histórico de esos consumos, la última semana, el último año, el último mes. Si quisiera más detalle, podría incluso acceder al plano de la casa y ver dónde se ha producido esa alarma, es decir, ha sido una temperatura en el dormitorio, o ha sido en el pasillo, en el recibidor, etcétera. Y en caso, como decía, de ser susceptible de una alarma, generar una notificación, bien sea a un agente social, a un servicio de emergencias o a un familiar. No tiene por qué ser. Bien, este modelo es aplicable a multitud de casuísticas o de problemas que se os pueden ocurrir, ¿no? Por ejemplo, en un jardín, ¿no? Si llueve y hay una humedad concreta, pues no riegues, ¿no? El tema de los consumos. Si hay una vivienda 2 personas y definimos un consumo medio de agua alrededor de 200 litros, 300 litros al día, pues que me avise cada día si yo me estoy pasando sostenidamente. Puede ser motivo de una fuga de agua o de un mal comportamiento en el consumo energético. El que hemos hablado de alarmas si una temperatura es inadecuada para un cierto colectivo. Notifícame si un contenedor está lleno para pasar a vaciarlo, es otro ejemplo. Notificación si hay una puerta abierta por un tema de seguridad, o una empresa recientemente nos decía, me estoy planteando, una empresa de mantenimiento de edificios, me estoy planteando si es más rentable limpiar los lavabos cada 2 horas o cada 120 aperturas de puerta. Es decir, es cambiar un poco el modelo y el cómo realizamos ciertas acciones. O el que decía de avisar si hay una fuga de agua, ¿no? Bien, este tipo de soluciones deben cumplir una serie de características para aportar valor y para potenciar su valor tienen que tener una serie de características. Para ir un poco rápido, porque vamos mal de tiempo, yo me quedaría sobre todo con 3 de ellas. Una es que tienen que ser soluciones ya disponibles, es decir, hay mucha tecnología, pero tienen que ser soluciones testadas, que estén funcionando y estén en el mercado, porque no son soluciones, son soluciones complejas. Otra es el partner tecnológico que instale esto tiene que tener un gobierno del servicio extremo a extremo. Es decir, como son soluciones complejas, hay un sensor, hay una red, hay una plataforma. En caso de problema tiene que tener visión de todo el servicio y determinar dónde puede estar el problema, con lo cual se tiene que comprometer a una garantía de servicio en base a un contrato o un SLA, ¿no? No vale decir el sensor está bien, la red está bien, la plataforma está bien, cada uno de los proveedores, pero luego el servicio no está funcionando. Es importante tener una visión y un gobierno extremo a extremo. Y después el comentado sobre los dispositivos. Un poco, muchas barreras para este tipo de soluciones son el coste que conllevan, la instalación, es decir, un sensor de humo de toda la vida. Al final, el coste principal no es el propio sensor, sino es la instalación, la alimentación del mismo, el llevar corriente a ese sensor, con lo cual este tipo de dispositivos que se instalan muy fácilmente y que tienen autonomías largas encajan muy bien en este tipo de soluciones. Bien, les voy a hablar de 2 proyectos concretos que estamos trabajando. Uno es el proyecto de vivienda social en Barcelona, con entidades de la plataforma del tercer sector. Estas entidades, uno de los problemas es que no tienen suficientes recursos para atender a tantas personas, con lo cual trabajamos con ellos en ayudarles, cómo la tecnología podía ayudarles a ser más eficientes, más proactivos. Detectamos 2 vías claras de colaboración. Una era la eficiencia energética y el consumo energético, sensorizando consumos de agua, de luz y de gas. Y otra era todo lo que tenía que ver con la confortabilidad del usuario en las casas, todo lo que hemos hablado de a qué temperatura están las personas, cuáles son los grados de humedad relativa para detectar temas de condensación, etcétera, y niveles de CO2 para sensorizar niveles de CO2
para saber cuáles son los parámetros de confort que una persona debe tener. Nos comentaban que una de las ventajas que están viendo es que todas aquellas acciones de actualización, reformas, rehabilitaciones, etcétera, tenían una intuición o sabían que funcionaban, pero ahora pueden objetivizar, es decir, tener datos previamente de la temperatura media que tiene una vivienda. Si han hecho tareas de aislamiento o lo que sea, pueden ver que la temperatura o ha mejorado o se mantiene, pero con un consumo energético mucho más bajo, con lo cual pueden objetivizar y tener datos sobre el éxito o no de ciertas medidas que están aplicando, ¿no? Otro de los proyectos, y este es más reciente, es con la Sociedad Pública Alokabide, de vivienda protegida del Gobierno vasco. En este caso es la sensorización de 115 viviendas. Y en este caso la solución es la misma, pero el fin es distinto. Ellos tienen un sistema de calefacción central basado en una modalidad prepago y querían tener datos y ver cómo su sistema puede influir en la forma en que las personas se comportan, ponen la calefacción, etcétera. Entonces han sensorizado las viviendas, instalan este tipo de sistema y luego tendrán datos por si las personas pues, se comportan distinto a la hora de consumir si tienen este sistema instalado, ¿no? Bien, déjenme para acabar que haga un inciso sobre quién es Cellnex Telecom, para quien no nos conozca. Cellnex Telecom es la empresa líder en Europa en gestión de emplazamientos de telecomunicaciones. Tenemos 28.000 centros en 7 países. Desde el 2005 cotizamos en bolsa, somos una empresa del IBEX 35. Y en el marco del IoT, como os decía, somos propietarios de la red Sigfox, que tiene alrededor de 2 millones de dispositivos conectados a día de hoy. Teniendo ese conocimiento de despliegue de cualquier tipo de red, seleccionamos las piezas que se adaptan mejor a cada caso de uso. Como os decía, en este caso la red Sigfox se adapta perfectamente, pero siempre con una máxima que es que la necesidad debe definir la tecnología, nunca debe ser al revés. Siempre tiene que ser primero una necesidad y luego busquemos qué tecnología se adapta mejor. Bien, seleccionamos esas piezas, las integramos de forma transparente al usuario, porque son soluciones complejas y se tienen que entregar que el usuario las vea como un todo, como un servicio integrado, para potenciar el valor para él y, como os decía antes, manejando la complejidad de las mismas. Con un centro de control, Cellnex Telecom tiene experiencia en gestionar redes críticas de emergencias, de bomberos, de policía, con lo cual sabe lo que es un centro de control, un nivel de servicio y manejamos la complejidad al final para la solución que os comentaba de edificio conectado, pues sea fiable y funcione. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Antonio Roles, por diferenciar. Ahora nos presentará Antonio Vicente. Nos hablará y centrará su presentación en profundizar en los conceptos de inteligencia artificial, aplicación de la IA en los edificios y cómo utilizar esta tecnología para relacionar los edificios, mejorar la eficiencia y reducir las emisiones. Además, nos hablará del desarrollo de plataformas en las que han participado y trabajado y nos mostrarán resultados aplicados en la edificación residencial. Muy bien. Muchas gracias. Ahí lo deja. Buenas tardes. Bueno, gracias, por supuesto, a la organización por esta extraordinaria oportunidad de estar aquí con todos vosotros y vosotras y por mis compañeros que han conseguido que lleguéis despiertos hasta esta hora. Ya me gustaría a mí ser un monologuista de los de aquí de renombre para manteneros despiertos, pero bueno, a falta de buenos chistes vamos a intentar contaros cosas prácticas que hemos estado haciendo y que yo espero que os mantengan, pues esto, al menos otros 15 minutos más atentos. Bueno, yo soy Antonio Vicente, soy el director de esta pequeña startup, que es una empresa pequeñita, somos 15 personas nada más, trabajamos exclusivamente en entornos de ceros y unos. Y digo entornos de ceros y unos porque realmente somos una empresa muy focalizada a generar soluciones con cierta complejidad científica y matemática. Y ahora planteáis, o os plantearéis que realmente cuál es nuestra aportación en todo esto. Bueno, pues básicamente somos la versión científica de la bruja Lola, porque somos capaces de generar sistemas de predicción y decisión en tiempo real. Vamos a ver
un ejemplo de todo esto. Pero no quería ya, para que nos terminaseis de conocer, no quería dejar pasar la oportunidad de decir qué es lo que nosotros utilizamos como herramienta. Dentro de la inteligencia artificial, ese nombre que tan de moda se ha puesto, nosotros utilizamos básicamente 4 pilares. Un pilar es la algoritmia, esos programas tan sofisticados, escrito con códigos científicos. Por supuesto, utilizamos la estructura o la lectura de grandes cantidades de datos, también equipos con grandes capacidades de computación y el aprendizaje automático. Provenimos, digamos, de varios sectores. Hemos trabajado en el sector energía, sector financiero y, por supuesto, en el sector de la edificación y el sector de la eficiencia energética. Estamos convencidos de que el sector de Internet de las cosas es un sector que ya está teniendo, digamos, un peso específico. Y propiciados por ellos generamos nuestro modelo de desarrollo cognitivo, que es este que tenemos aquí, donde en principio establecemos 5 grandes etapas que yo voy a intentar ahora desglosar de forma muy rápida y con ejemplos prácticos. Prometo que hasta aquí llega la teoría y luego ya todo es práctica, donde vamos a iterar por los distintos pasos que se suele seguir en uno de estos proyectos. Estos son los 2 niveles realmente esenciales. El nivel donde esos usuarios que mis anteriores compañeros han ubicado en el centro, es decir, no cambiamos las casas de las personas, sino cambiamos de alguna manera el entorno, o queremos favorecer el entorno donde ellos viven. Y el segundo es que cada vez estos edificios, estas viviendas, estos locales están más conectados y deben ser, digamos, entendidos como un sistema complejo. Esto que tenemos aquí es un centro, es un edificio de uso terciario, es un edificio de empresa e innovación, con unas características, digamos, importantes a la hora de ser tratadas en este proyecto que se hizo en 2017. Lo primero es que es un proyecto que tiene autogeneración, es decir, al igual que este edificio donde estamos tiene paneles solares que permiten cierta capacidad de autogeneración y tiene, digamos, distintas zonas comunes donde realmente de manera periódica pues van acudiendo grupos de personas para realizar o trabajos de campo o realizar meeting o cualquier otra actividad. Básicamente, este edificio nos daba la posibilidad, al ser un edificio que estaba con un alto grado de automatización, y ahora mostraré por qué, nos estaba dando la posibilidad de demostrar en algo real y palpable cómo podía ser un sistema cognitivo de un edificio inteligente. Para ello trabajamos en estos apartados. Trabajamos sobre la iluminación, concretamente sobre 360 puntos de iluminación que eran controlables en tiempo real. Trabajamos sobre detectores de presencia, 16 zonas de detección de presencia, 16 sensores que a su vez permitían activar o desactivar distintas zonas de climatización y confort ambiental y una serie de capacidades del edificio, es decir, el edificio tenía una automática que permitía pues, tener sensorizado iluminación, presencia, clima y todo ello ser tratado de forma conjunta. Uno de los primeros problemas que tuvimos es el exceso de información. Con Internet de las cosas estamos teniendo un exceso de información. Tenemos demasiados datos y necesitamos que estos datos sean previamente tratados porque si nos llegan a la nube, yo esta mañana hablaba con un compañero, si me llega la medición de temperatura de una zona cada minuto, pues probablemente en el tiempo real no voy a hacer nada porque no voy a necesitar ese dato. En intervalos mayores va a ser mucho más relevante. Con lo cual, la figura de poder sensorizar con una adecuada frecuencia o con unos intervalos frecuentes adecuados va a ser muy importante. ¿Qué tenéis aquí? Esto es un panel real de la sensorización de este edificio. Básicamente ahí tenéis divididos distintas zonas de consumo o zonas de generación, de alguna manera que equivalen a los cuadrantes que tenéis en la parte derecha y abajo, donde se genera o donde se consume esa energía. ¿Qué es lo que tenéis en la parte izquierda, en el tablero diario de evolución? Lo que tenéis es una predicción entre la energía generada y la energía consumida. ¿Para qué? Para, en función del uso que va a tener los distintos áreas de ese edificio, poder hacer una gestión activa y personalizada, hora a hora, de todo lo que es el edificio. Para ello me gustaría reseñar 2 puntos importantes. Este, por ejemplo, que es el control de los datos de energía y ambiental.
Daos cuenta, por ejemplo, en el eje, no sé si se lee, que lo que estamos tratando es de cuántos usuarios. Pusimos foco en el usuario, para nosotros lo más importante era el usuario, porque entendíamos que de alguna manera todas las medidas de control ambiental, todo lo que era arquitectónicamente y tecnológicamente posible para reducir el consumo ya estaba implementado en un en un edificio que tenía 2 años prácticamente, con lo cual teníamos que centrarnos en el uso. Centrándonos en el uso es como se obtienen estas medidas y centrándonos en otro punto importante que ya esta mañana alguien atisbaba, que era la emisión de gases contaminantes. Es decir, la emisión de huella de CO2, este es un indicador directamente del panel donde en tiempo real está calculando cuál es el impacto medioambiental de las actividades que se realizan. ¿Por qué este tipo de indicadores en tiempo real? Porque realmente debería ser, digamos, una prebenda en cualquier edificio inteligente. Esto que estáis viendo aquí es un control de flujo donde de alguna manera se intenta representar cómo es el movimiento de los usuarios entre las distintas estancias o zonas del edificio. ¿Para qué? Todo el sistema de climatización, de presencia, de iluminación, todo se movía en base a estos gráficos interactivos en tiempo real. De tal manera que cuando me decían ¿reprogramabais algún tipo de elemento de climatización o de iluminación? Se reprogramaba en tiempo real con estos elementos de predicción. Aquí tenéis un ejemplo de ello. Otro tema importante que hemos hablado es la interacción del usuario. Ya están apareciendo los primeros chatbots que son, digamos, la presala de lo que va a ser dentro de muy poquito una interacción real y, ¿por qué no?, con los edificios, con la automática de los edificios y de las casas. Ya están los asistentes virtuales, están dándonos una muestra de que por ahí van las vías. Otro punto importante era la posibilidad de modelizar todo esto. Estamos hablando de sistemas complejos. Quizás, más que contaros esto, os quiero mostrar esta experiencia. Esta experiencia es una urbanización, realmente lo hicimos con una empresa que es F-Site. Esta empresa está especializada en la generación de los grids inteligentes y una colaboración con ella nos llevó a aumentar nuestro proyecto de 2017 a la versión actual, que es esta. En la versión actual que tenemos de este edificio cognitivo, estamos teniendo en cuenta muchas más variables. Estamos teniendo en cuenta la capacidad de generación, tanto a nivel de lo que se está generando en este momento, como lo que se espera que generen en las próximas 24 horas. Estamos teniendo en cuenta la capacidad de almacenamiento, de momento es muy pequeña porque está asociada solamente a los puntos de recarga, pero ya está puesta. Se está teniendo en cuenta los 2 puntos de recarga que hay en las zonas comunes de vehículos y la periodicidad con la cual los usuarios recargan estos vehículos en esas zonas, y se está teniendo en cuenta los consumos de los distintos elementos demandadores de energía. Con ello se está haciendo un balance total en tiempo real, que lo tenéis en la zona intermedia, de la demanda de energía y de la capacidad de suministro, con lo cual en cualquier momento estamos sabiendo lo que se está alimentando de la red, lo que se está introduciendo desde autogeneración, e incluso si vais a la parte de arriba podéis tener claro en el gráfico de superior las predicciones que se realizan cada 24 horas acerca de cómo va a ser este balance de energía. Este tipo de proyectos, donde de alguna manera se está trabajando, parte de la idea de tener al menos este tipo de ayudas. Necesitamos, por supuesto, equipos de medida, necesitamos identificar las zonas donde hay los consumos. Es muy importante las distribuciones, sea del tipo de edificio o de uso que se tenga. Los sistemas de climatización y ventilación, antes hablaban en los proyectos que habían, que realmente donde se llegue nos lo va a decretar. Punto importante también para los sistemas de seguridad. El reconocimiento facial, reconocimiento de movimientos, de patrones de movimiento, nos está dando muchas ayudas para saber cuántos usuarios hay dentro de una sala, qué están haciendo esos usuarios y realmente poder ofrecerles pues, unas opciones diferentes. Por supuesto, los sistemas de control de acceso nos hacen
importante que podamos poder ofrecer todo esto. Esto es parte o gran parte del trabajo de lo que hemos hecho y aquí tenéis nuestro contacto. He prometido ser breve para ir recuperando, creo que sí que estamos en tiempo para ir recuperándolo todo. Bueno, gracias, Antonio, Vicente. Hemos recuperado ahora algo de tiempo contigo. Vamos a ver si nos da para unas preguntas, aunque tengo aquí multitud, una tanda de preguntas, pero vamos a ver por dónde empezamos. Digamos que, como decía al inicio, y por lo que hemos visto en vuestras ponencias, esta tecnología no es el futuro, es una realidad y es un hecho que se está utilizando ya en proyectos, se está utilizando en vuestras propias empresas, en actividad. Realmente, digamos que con estas tecnologías al ciudadano lo ponemos o lo empoderamos en la toma de decisión o realmente es un usuario pasivo ante los datos y las conexiones y demás con las que contamos. No sé si... ¿Quién quiere? ¿Se oye aquí? ¿O? Sí, Antonio. Sí, bueno, yo respecto a eso estamos convencidos de que el papel del usuario está siendo tremendamente importante y los sistemas como primer foco están recogiendo qué es lo que piensa el usuario. Y cuando realmente estábamos ahí hablando de que se idean sistemas como chatbot para interaccionar con el usuario, era no solamente para que el usuario marcase una columna de he tenido un confort ambiental adecuado o me ha gustado esto o no me ha gustado lo otro, sino para que en tiempo real el usuario pudiese expresar cuál era pues, la percepción que tenía en el uso de cualquiera de estas instalaciones. Y ya para terminar, comentar que muchas de ellas, muchos de los datos los conseguíamos directamente del rastreo de redes sociales. Por ejemplo, cuando en un evento como este que estamos aquí ahora mismo, donde se ha utilizado un hashtag, pues en cualquier caso, si este fuese un edificio cognitivo, totalmente, que lo es en gran parte, debería estar recogiendo un poquito la información que se está generando bajo esas redes sociales, porque es una parte de la experiencia que nosotros tenemos aquí. Gracias. Si alguno quiere aportar algo más. Sí, Antonio. Bueno, yo diría brevemente que es importante el utilizar soluciones abiertas, es decir, el usuario para estar en el centro tiene que tener acceso a esos datos, es decir, iniciativas como portales abiertos, es decir, los conceptos como inteligencia colaborativa, es decir, es importante que el usuario no vea que le dan los datos cocinados, sino que tenga acceso directo a esos datos y pueda hacer lo que estime él o otra empresa. Al final, en el mundo del IoT es muy complejo, hay muchos actores y no se va a llegar a ningún sitio, como dice el proverbio, solo. Hay que colaborar y es importante que la solución sea lo más abierta posible para que los distintos actores puedan interactuar, ¿no? Gracias. Sí, Julia. Añadir algo más, añadido a lo que ellos decían, que estoy totalmente de acuerdo. Yo diría que la tecnología en sí misma no hace o deja de hacer al usuario el centro, pero sí la adecuada utilización. Y cuando se habla de generación de aplicaciones o de plataformas en las que hay acceso a datos, aparte de que es cierto que deberían de ser suficientemente abiertas y modificables como para que cada usuario pudiera encontrar la información que quiere, también deberían de ser amigables, porque al final muchas veces los técnicos somos muy técnicos y creemos que todo el mundo entiende las cosas como nosotras lo entendemos de fácil y la realidad es que todo el mundo, nosotros y todo el mundo tiene un móvil al que acceder y todo el mundo busca información, pero no todo el mundo lo hace de la misma manera y la información tiene que estar mostrada de un modo que sea realmente útil a ese usuario final y para ello tiene que ser capaz de llegar a esa información, tienen que ser accesibles y fáciles. Muy bien, gracias. Bueno, me has pisado la siguiente pregunta que iba en relación a la verticalidad de las plataformas, a la transversalidad. Esa ya me la salto, como hay más.
Digamos que ante las macrotendencias en las que estamos, en las que se visualizan de cara al futuro, como es la rápida urbanización, de hecho ya el 50% de la población vive en ciudades y se espera que siga aumentando, o la escasez de recursos y el cambio climático o el propio cambio demográfico en cuanto a que actualmente la población, digamos, pues aunque tanto el aumento que se espera de aquí al 2030 de 1.000 millones de habitantes como la tendencia a mayor longevidad y menores niños, ante estos cambios es posible con estas tecnologías o estas tecnologías tendrían la capacidad de hacer sostenibles los edificios y las ciudades ante estas macrotendencias. Qué complicado. Bueno, yo no sé si las tecnologías seguramente sí que ayuden porque el conocimiento... ¿Es posible sin las tecnologías ser sostenibles? Posiblemente no. Lo que iba a decir es que el conocimiento es muy importante. Para conocer las cosas hay que tener datos sobre ellas y la monitorización es algo muy, muy importante. Sin eso no podemos ni evaluar lo que tenemos ni medir a lo que vayamos a llegar. Pero eso es a nivel más técnico, quizás. Llegando al ciudadano, lo que hay que hacer es algo que ya decían esta mañana, y es que sea el ciudadano el que demande estas cosas. Una imposición de la tecnología no nos lleva a ningún sitio. Es el ciudadano el que tiene que demandar el tener ese poder, desde mi punto de vista. Perfecto. No sé si queréis aportar algo ante la realidad de esta tecnología, el aplicarlas en edificios, hemos visto aquí diferentes tipos de proyectos, desde barrios a edificios existentes, que es la rehabilitación. Es necesario, bueno, ya se ve, ¿no?, que no es necesario para aplicarlas que tenga que ser un edificio de nueva concepción, sino que puede aplicarse en edificios existentes. ¿Facilita si en el diseño inicial de los edificios se utiliza tecnología que nos permita ya tener un modelo digital o un gemelo digital en cuanto a la gestión de cara al dato y de cara a la conectividad o a esa interrelación con otras plataformas y con usuarios? No sé si a lo mejor Antonio... Bueno, los Antonios... Vale. No soy experto en todos los modelos de simulación digitales, gemelos digitales, BIM Manufacturing. Yo diría que sí lo mejora tener un modelo digital, un gemelo digital, pero como bien has dicho, hombre, es importante si lo puedes pensar a priori, pero la realidad de la tecnología está muy bien, el 5G, se hablan de muchas cosas, pero la realidad que te encuentras es que el edificio está construido, que no hay dinero para instalar según qué sistema y tienes que hacerlo con las herramientas y hay tecnologías, como decía, que se pueden sensorizar edificios antiguos y con tecnología existente a un bajo coste. ¿Vale? Sí, yo totalmente alineado con Antonio. Es decir, desde luego en la nueva construcción, en nuevo diseño, por supuestísimo que sí. O sea, yo como paso obligatorio, lo hablábamos antes, que lógicamente ahí España va un poquito retrasado, debemos incorporar esas metodologías, esas herramientas de manera común en cualquier área, pero sin perder foco de que realmente los edificios que no lo tienen, lo que sí que hay que focalizar es realmente cuál es el valor añadido que le podemos dar con la implementación de esas tecnologías. Muchas veces nos perdemos en que no podemos llegar a ubicar por barreras arquitectónicas o de diseño, no podemos llegar a ubicar un sensor de presencia en un sitio y esto nos paraliza el proyecto. No, pensemos un poco en vamos a ubicar y a obtener datos de donde podamos tomar decisiones, porque somos especialmente proclives a almacenar muchos datos, desplegar una sensórica muy grande para poder conseguir datos, pero muchos de ellos no nos van a dar oportunidad de tomar decisiones. Entonces, si podemos utilizarlo, adelante, yo creo que sí. Me dicen que vaya cortando, pero bueno, tengo aquí una última pregunta que no me quiero dejar de plantearla, sobre todo porque además estamos ante un público profesional o futuros profesionales. ¿Y qué
La pregunta es, ¿qué nuevos modelos de negocio con puentes entre los seres humanos y la tecnología están surgiendo por el cambio de la infraestructura técnica de ser compartimentada, ¿no?, como lo hemos estado viviendo hasta ahora, a las plataformas habilitadoras de ecosistema, que nos hacen que se abran ahí un mundo de oportunidades? ¿Quién se atreve? Bueno, vosotros ya sois un modelo de negocio, ¿no? Porque nosotros somos un modelo de negocio y además lo comentaba con Antonio esta mañana, que hay que estar ojo a visor con los modelos de negocios que las grandes tecnológicas nos están poniendo encima de la mesa. Antes o después, todos en nuestros móviles, en nuestros asistentes de casa, tenemos un punto de adquisición de información y esa información está generando unos modelos de comportamiento que hasta ahora no eran conocidos. Y esos modelos de comportamiento que hablan del uso, que hablan de muchas cosas, de cómo es nuestro estilo de vida, deportivo, de consumo, de usos, de lo que sea, lo vamos a tener que incorporar en los nuevos. Yo como profesionales no descartaría de que un servicio vuestro fuese una perspectiva de diseño de cualquiera de lo que estéis haciendo basada en información que extraigáis de patrones de uso de redes sociales de ese usuario. Bueno, eso va unido también a la pregunta anterior, a los aspectos de simulación y a los gemelos digitales. O sea, ¿la digitalización va a entrar en el mundo de trabajo de todos nosotros antes o después? Bueno, muchas gracias. Me dicen que ya no hay tiempo. Muchas gracias a los tres por participar. Creo que hemos conseguido sustituir la cafeína del café por el conocimiento de la tecnología y, bueno, pues dar continuidad.